Buenos días y bienvenidos a todos. Empezamos el episodio número 25 de Café con CEAT y como sabéis hablamos de formación, de empleo, de empresas y de desarrollo de nuestra comarca. Y para hablar del desarrollo de nuestra comarca tenemos hoy una invitada muy especial que además tenía muchísimas ganas de que viniera, que es la alcaldesa de Socuellamos, de mi pueblo. Hola Conchi, hola, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme, un honor estar aquí. Pues ya sé que las agendas están muy apretadas, no hay momento en que se liberen en un puesto de alcaldía, entonces te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Es un placer. En el momento que tuve conocimiento a través de Alba de que querías que viniera a tu podcast, pues dije, tengo que ir, y es buscar un huequecillo y ya está. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta primera que es un dato, no es una pregunta, una reflexión más que una pregunta. He estado investigando y solamente el 25% de las alcaldías están gobernadas por mujeres. ¿Cómo es esa tendencia? Bueno, ¿Por qué crees que todavía no avanzamos hasta una paridad que pueda estar en torno a los 50 o superarlo? Bueno, pues se va en la tendencia. Yo creo que vamos en la línea correcta y yo creo que las mujeres cada vez tenemos más poder en el sentido de que cada vez se nos va viendo en puestos de liderazgo cada vez más importantes. Entonces, pues sí que solamente es un 25% me parece un dato, la verdad, escaso. Deberíamos de estar más. Porque en todas las empresas hoy en día ya están lideradas por mujeres, muchas de ellas, en todos los puestos de administración. Por ejemplo, en el mundo que yo más me he movido y me estoy moviendo en la judicatura, en el mundo de la justicia, la mayoría son mujeres, tanto abogadas como juezas y fiscales. Por lo tanto, me extraña que en el mundo de la administración, y en concreto en la administración local, en el municipalismo, solamente seamos un 25%. Pero vamos poco a poco avanzando y cada vez nos vamos posicionando más. Y suena mucho el decir alcaldesa. Yo sé que cuando la gente nos nombra o nos presenta, ya no se escucha tanto el alcalde, se pone el alcalde, se deja pasar. Pero cuando se dice alcaldesa, se renombra más y se menciona con más ganas, y eso es señal de que cada vez todo el mundo tiende a que quiere tener en su ayuntamiento una alcaldesa. Y eso es curioso porque el gobierno que compone Socuellamos hay más mujeres que hombres, creo que 9-8. Sí. Pero luego al final lo que es el liderazgo, lo que es encabezar esas listas, pues cuesta. La estadística la he mirado en Ciudad Real, en torno al 24-25, en Castilla-La Mancha sube un punto más y en territorio nacional está en el 25%. Eso es cierto. Muy bien. ¿Y qué tal estos 3 años de andadura muy rápidos política? Muy rápidos. Intensos, se me han pasado como un suspiro, parece mentira. Y es que ahora vamos con la cuenta atrás. Ya no son 3, que eran 10 meses. Que lo contaba esta mañana precisamente. ¿Y qué 10 meses? ¿Y qué 10 meses? Se está poniendo la cosa interesante. Bueno, ¿cómo han pasado? Muy intensos, han sido muy rápidos y con muchas improvisaciones, muchas adaptaciones a cambios y, por supuesto, aprendiendo desde el minuto 1, pero en resumidas cuentas, el balance para mí es positivo. Entonces, estoy contenta. En general, contenta con todo el desarrollo que ha habido de estos 3 años y sobre todo la unión que en el equipo cada vez se ha ido fraguando ha sido mayor, a excepción de este último capítulo que conoces, pero en resumidas cuentas yo creo que muy bien. ¿Es lo que te esperabas? A ver, yo me esperaba llegar al final en el equipo de gobierno fuerte. Es decir, los 9 que están... No, pero hablo más en gestión. ¿En la gestión propia de dirigir la mosca. La mosca. Tenemos una mosca, pero es que normalmente existe en todos los sitios. Es la misma, ¿no? Que está en todos los platos. Hablo de los proyectos, de ese programa electoral que llevabas, si lo has podido llevar a cabo, si te has encontrado dificultades, no sé, si un poco haces balance, casi de una legislatura completa, y estás satisfecha con ese... El balance es positivo. El balance ahora mismo son 3 años, todavía nos queda tiempo y todavía, y de hecho estamos esta mañana precisamente, ayer comenzamos la urbanización de la calle Cerramiento, que era un proyecto que teníamos en mente desde el principio y además un proyecto querido en Socuellamos porque además los 3 grupos lo llevaban en su programa. Por lo tanto, era una promesa que ya se ve cumplida.
por ejemplo, es lo último de lo último. Y ha habido otras actuaciones que ya llevamos hacia adelante y que están terminadas y culminadas. Y, por ejemplo, bueno, la Casa de la Encomienda, la rehabilitación que hemos hecho en una de las naves, que ha sido bastante importante y que, bueno, pues se nos está trayendo tantos frutos de alegría a todos los vecinos porque ya lo estamos disfrutando, que era algo que la Casa de la Encomienda lleva en el patrimonio de Socuéllamos desde el 2017 además, fue estando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Socuéllamos, en concreto Prue de Medina como alcaldesa, cuando se compró esa casa, al final de la legislatura, y yo como concejala de urbanismo con ella en aquel momento, y lo recuerdo perfectamente. Y bueno, y luego ha habido 4 años ahí de stand-by con ese patrimonio tan hermoso, porque no se ha utilizado absolutamente nada, no se ha hecho nada con él, y entonces, sin embargo, pues llegar nosotros y darle esa vida, para nosotros ha sido muy importante. Entonces yo, en ese sentido, considero que el balance es positivo a nivel de actuaciones de algo que trabaja, que crece en ello y que se queda ahí, y que ya lo estamos viendo funcionar, por ejemplo, algo que estaba olvidado, y sin embargo es algo tan nuestro, de nuestro patrimonio, y con tantas ganas de que los vecinos lo utilizaran y pudiera ser visitado, pues ya de alguna manera se le da un uso que antes no existía y no han tenido la forma alguna de poderlo poner en funcionamiento, hablando siempre con unos proyectos grandes. Yo sé que hay que ser ambicioso en la vida, pero ante todo los pies sobre la tierra, y lo que tienes que tener claro es que las cosas las tienes que hacer ya. O sea, no puedes esperar porque realmente el tiempo pasa muy deprisa y entonces no ves los proyectos. Entonces hay que ir, cuando los proyectos son tan ambiciosos y son tan enormes lo que puedes hacer, pero no cuentas con el presupuesto necesario para llevarlo a cabo, pues es ir actuando poco a poco y eso ya se ve recompensado. Entonces, pues sí, en definitiva, nuestro programa de gobierno, nuestro programa en este caso electoral, pues está no cumplido al 100%, porque claramente es casi inviable que en una legislatura eso pueda suceder, pero sí que está cumplido en una gran mayoría de todos los proyectos que había, en todos los sectores, en todos los sectores. En este caso estamos hablando de infraestructura o de urbanismo, pues ahí queda y es algo que es una realidad. Eso es historia de Socuéllamos, Evidentemente. Tiene 5 siglos, ¿no? La Casa de la Encomienda. Del siglo XVI. O sea, tiene 5 siglos y es una casa que ha sido particular durante muchos años y que yo creo que es un acierto. Era un acierto. Comprarlo el ayuntamiento, a pesar de que fue una inversión bastante grande, pero que tal vez la inversión viene ahora, ¿no? Exacto. Completar el proyecto, ¿no? Es que ¿Cuál es el proyecto final de la Casa de la Encomienda? A ver, por nuestra parte, el proyecto final de la Casa de la Encomienda es poderlo visitar, es decir, un carácter museístico, y poder utilizarlo y dar uso. Necesitamos espacios grandes. No tenemos espacios grandes para poder hacer catas, que es algo que se utiliza mucho, para hacer presentaciones, para hacer eventos. Entonces, es que la Casa de la Encomienda da esa posibilidad y se le pueden dar como diferentes usos. En concreto, en lo que es la zona de la casa, que es tal vez lo más complicado porque está protegida totalmente la fachada y el patrimonio nacional no te lo permite actuar sobre ello, pues evidentemente tenemos que... Creo que lo más importante sería darle un lavado de cara, una actuación, renovar todas lo que son las instalaciones y poderlo enseñar. La gente lo que nos dice, los vecinos lo que nos dicen es: quiero ver la casa, quiero visitarla, pasear por ella. Es una casa enorme, tiene 2 plantas con un montón de habitaciones. Muchísimas, con recovecos. Que se supone que durmió Santa Teresa de Jesús una noche allí. Sí, hay una, además es verdad, hay una de las dependencias que durmió ella. Pero pues con sus patios interiores, que hay 2 patios interiores preciosos, pues hay estancias como escondidas. Entonces subes por las partes de atrás, te comunicas entre la zona de los señores, la zona del servicio, ese tipo de cosas que ya no existen, pues eso lo tiene la casa. Y eso es muy atractivo y muy histórico. Entonces, darle ese uso, adecentarla, adecuarla para ser visitada, con toda la accesibilidad que sea posible, porque evidentemente
sería hacer actuaciones que no se podían hacer sin tocar lo que es la estructura real de la casa, pero darle ese uso para poderla visitar como un parador. Parador nacional, sí, por ejemplo, que es antiguo, pero se pueden visitar. Eso sería la idea con lo que es la vivienda. Y luego hay otra parte, que es el patio exterior, que también lo hemos acondicionado y que también nos está sirviendo para hacer muchas actuaciones, muchas actividades al exterior, que antes no tenía ningún tipo de infraestructura, ni ningún tipo de saneamiento, ni instalaciones, y ahora mismo las tiene, todas interiores, tiene saneamiento, tiene abastecimiento, tiene desagüe, que no existía, eso se lo hemos puesto nosotros. Sí, porque eran cuadras. Exacto, todo lo que era el patio exterior. Y luego alrededor lo que hay son naves, que son cuadras, incluso un granero, que también existía en la época, y nosotros hemos actuado en una nave, había como 2 naves, y lo que hemos hecho, las hemos juntado las 2, y hemos hecho una gran nave, teniendo bueno, conservando lo que son elementos propios de la vendimia que allí se encontraban, que son las prensas y que se pueden visitar, que mucha gente no sabe lo que es una prensa, pues allí están, eso es algo de la casa que estaba y nosotros lo hemos reformado y las tenemos ahí puestas, y esa nave se está utilizando ahora mismo, pero luego hay otras pequeñas naves con las que vamos a actuar también. ¿Para qué? Pues para darle su espacio. Y luego también tenemos una cueva, que es bastante atractiva y también se puede hacer ahí algún tipo de evento, ya ha sido utilizada, y bueno, y sobre todo existen unas naves en la parte superior que son una auténtica maravilla, una auténtica maravilla. Solamente yo creo que de momento es adecentarlo todo para ser visitado y que el vecino pueda saber lo que tenemos. Yo tuve la suerte de que antes de que el ayuntamiento comprara la Casa de la Encomienda, abrieron 1 o 2 veces las hermanas Lodares, sí, a través de Isabel Sánchez Duque, que fue la promotora, un poco, y abrieron un par de tardes. Y yo fui a visitarlo un sábado por la tarde y lo enseñaron, y es preciosa. O sea, es preciosa. Está un poco deteriorada en algunas zonas, cierto abandono, pero es una... Hay que conservarla, sobre todo hacer actuaciones de mantenimiento y conservación que estaban sin hacer, y entonces nosotros estamos haciendo sobre todo eso, mantenerla, limpiarla, por lo menos darle vistosidad a esos 2 patios interiores que no se veían cuando llegamos, y le estamos dando ese color por lo menos para poderla visitar, poco a poco haciendo actuaciones para visitarla, y con carácter de museo cuando lo podamos abrir a pública concurrencia, con todo el tema de la accesibilidad, todo el tema de la emergencia, todo el tema de la evacuación. Son proyectos que van a largo plazo, pero que se pueden hacer y son realizables. Ambicioso, porque además al ser patrimonio nacional no puede entrar cualquiera a trabajar. No, también es verdad. Se multiplica por 3 los costes al ser patrimonio nacional. Sí, efectivamente. Eso es importante que la gente lo sepa, que no es fácil. No es fácil, pero bueno, vamos poco a poco. Nosotros decidimos actuar poco a poco. No esperar a un gran proyecto y a ir actuando a lo mejor en 5 o 6 años para que se desarrollara el gran proyecto y entonces poderlo abrir. No. Poco a poco. Poco a poco. Que ya los grandes proyectos vendrán, seguro que con el tiempo vendrán, y vendrá, pues a lo mejor pues se ha hablado muchas veces de hacer un parador, o que venga un gran inversor y lo utilice a modo de hotel y ese tipo de cosas, pero es que eso está muy... películas. Exacto. Pero todo eso yo lo veo muy en el aire, ¿entiendes? Es que a mí yo me gusta no hacerme castillos en el aire, a mí me gustan las cosas que se ven y que se tocan, y a corto plazo. A largo plazo, bueno, ya te digo que en política el tiempo pasa muy deprisa, y a largo plazo, pues sí, hombre, si fuéramos un ayuntamiento potente económicamente hablando, o que tuviéramos una ayuda importante a nivel de junta de comunidades, ayudas de inversiones importantes, cantidades astronómicas, podríamos plantearnos ese tipo de cosas. Pero también resulta que somos un pueblo que a nivel de población estamos en el medio. Se le ayuda mucho a los pequeños y a los grandes. Te estoy hablando por debajo de 5.000. Menos de 5.000 y más de 20.000. Y más de 20. Nosotros somos 12.500 y ahora mismo estamos ahí en el centro. Entonces es difícil. Podemos acceder a grandes ayudas si nos juntamos varios pueblos, varios municipios, y que todos en la misma línea pues tuviéramos un proyecto común que desarrollar
y entonces podíamos a lo mejor aspirar a ayudas IDAE, ese tipo de cosas, a la SEDIL, ese tipo de cosas. Pero ahora mismo la realidad es la realidad, y si queremos hacer cosas no podemos hacernos ideas en el aire o castillos en el aire mucho tiempo. Hemos estado pensando muchas veces en castillos en el aire y se nos va el tiempo. Sí, no. Piensa en la la tierra. Sedusi, ¿no? La Sedusi, las ayudas Sedusi. El mercado aquí se ha hecho con Edusi. Sí, pues mira, pues claro, yo me alegro un montón por mi compañero, por Javi Navarro y su equipo. Claro, cómo no me voy a alegrar del Ayuntamiento de Tomelloso, pues, de que tenga esas ayudas. Por supuesto, y yo estuve visitando el mercado de abastos y la reforma que ha hecho y me quedo anonadada y le felicito y le doy la enhorabuena, y les doy la enhorabuena a los tomelloseros por tener y contar a nuestros hermanos, que nos llevamos muy bien con ellos, y la verdad es que sí, que puedan contar con esas ayudas, por supuesto, y además muy bien empleadas. Sí, al final es gestionar proyectos. Sí. Es ser valiente y ambicioso. Ambicioso. Porque luego este tipo de ayudas llevan mucho trabajo de justificación, de hacer memorias, ejecución. Al final, los que trabajamos con las subvenciones lo sabéis. Sabemos lo que para gastarte €1 tienes que presentar 10 papeles. Efectivamente. Entonces, pero bueno, pues, tienes que contar con tu personal técnico de la corporación. Es importante. Porque es importante que ellos estén involucrados, porque si no las cosas no salen. Efectivamente, o sea, tú puedes tener unas ideas políticas muy buenas, tener un equipo político muy bueno, pero si no tienes ayuda de los técnicos municipales, del personal de la administración, el proyecto no sale. No sale, tienes que remar todos a la misma vez, y luego también pues nuestro ayuntamiento en personal es mucho más pequeño que, por ejemplo, el de aquí, y evidentemente pues eso se nota. Pero bueno, el personal es el que hay. Ya está, es el que hay. Yo a Tomelloso le felicito porque es verdad que han empleado muy bien esos fondos, y le deseo todo lo mejor. Al ayuntamiento, a la corporación, al equipo de gobierno ahora mismo, a Javier Navarro como la cabeza visible, y a todos sus vecinos. Estuvo aquí hace 3 días, ¿no? Estuvo inaugurando un curso de diputación. Es un encanto. Similar que tenemos allí en Socuellamos, y bueno, está dispuesto siempre. Tomelloso en sí, el pueblo es muy hospitalario. Mucho. O sea, yo desde que vine hace 28 años, a mí me acogieron con los brazos abiertos. Y con un espíritu emprendedor enorme. Yo también los conozco hace muchos años por mi profesión, he tenido mucho conocimiento y mucho trato con vecinos de aquí, de Tomelloso, y son emprendedores, hospitalarios, simpáticos, y que te abren también las puertas. Son muy parecidos a Socuellamos, pero ellos tienen también ese carácter emprendedor y de locura, en el sentido de riesgo. De más riesgo. Efectivamente. De no tener miedo al riesgo. No, o sea, no tienen miedo. En Socuellamos somos más conservadores en el ámbito empresarial, en el ámbito de emprendimiento, ¿no? O sea, como que tengo que coger ahora este dinero y a ver qué pasa. Vamos a dejarlo aquí por si acaso. Eso, sí, es verdad. Ocurre eso. Sí. Muy bien. Hablamos de la Casa de la Encomienda como historia, y por otro lado tenemos algo moderno, que es la Torre del Vino, Museo Torre del Vino. El Museo Torre del Vino, efectivamente. Tenemos el emblema y algo que nos hace únicos. Pues yo digo a nivel nacional totalmente, porque esto no existe en ningún sitio. Son 33 metros donde hay un mirador precioso y donde ves ese mar de vides que nos caracteriza. Y estamos muy orgullosos de nuestro Museo Torre del Vino, porque llama mucho la atención. Cada vez se multiplican más las visitas, el enoturismo está de moda. Socuellamos está haciendo un referente a nivel de turismo bastante importante en los últimos años, y evidentemente el Museo Torre del Vino es la bandera. Entonces nosotros vamos con nuestra bandera por delante y la defendemos a toda costa, y además pues es que está dando muy buenos resultados, es que se utiliza para todo. Pero eso es lo que te decía, que nuestras salas del museo que se utilizan para catas y demás nos quedan un poco pequeñas, entonces necesitamos otros espacios, y ahí está nuestra Casa de la Encomienda, que complementa. Sí, lo comentábamos en la Feria de Empleo,
que hablamos un ratito y se quedaba pequeño. Sí, lo viste, o sea Se quedaba pequeño y había que pensar que la siguiente edición se haga en otro sitio que no sea en el auditorio, que estábamos ahí un poco enlatados. Efectivamente, se queda un poco pequeño. Lo bueno que tienes que estar en el centro, está muy accesible, está al lado del parque municipal, vas a pie y es un emblema, es un emblema. O sea, quien va a Socuellamos tiene que visitar la Torre del Vino, el Museo Torre del Vino, porque además te explica la historia de lo que es historia, es tradición, es cultura y el vino. Pues que para eso se nos llama la patria del vino, porque tenemos muchísimas bodegas, tenemos una cooperativa que es La Envidia, y bueno, pues qué decir. Entonces, nuestro Museo Torre del Vino es nuestro emblema y nuestra seña de identidad turística más importante. Y el ejemplo claro de este enoturismo y de esta difusión del mundo del vino es Manchavino, ¿no? Manchavino, que a finales de ha adquirido agosto. ahora la categoría de interés turístico regional, ¿no? Sí, hace poquito la Junta de Comunidades le dio ese galardón y nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos del trabajo realizado, porque eso evidentemente se debe a un trabajo realizado de hace bastante tiempo y bueno, ya culminando con nosotros, y el obtener ese galardón, pues oye, nos pone donde nos tiene que poner, evidentemente, porque es que Manchavino cada vez va creciendo más y en los últimos años más, son más las actividades, y yo creo que nosotros lo que hemos hecho es darle ese carácter que no lo tenía, popular. Hemos involucrado a los vecinos de Manchavino con los concursos. Los hemos hecho como una pequeña romería. Y de alguna manera, por ejemplo, la Virgen en el Parque Virgen de Loreto, porque también se hace en honor a la vendimia y en honor a nuestra patrona, la Virgen de Loreto, pues allí, el día de los concursos, eso es una fiesta. Pero es una fiesta de todo el día, que antes eso no existía. A lo mejor a las 12 o la 1 de la tarde, cuando terminaban los concursos, a mediodía la gente se iba. No, ahora se quedan a comer. Se llevan allí su comida, se ponen allí con sus mesas desmontables y sus sillas, y allí tan a gusto pasan el rato, pasan la tarde. Es una maravilla. Eso lo hemos hecho nosotros. La verdad, le hemos dado ese carácter lúdico y mezclando pues eso, lo que es el vino, pues el carácter religioso de nuestra Virgen y bueno, pues sí. Y Manchavino pues sigue, sobre todo con el patio del vino, también es algo muy importante. Le hemos dado también ese carácter lúdico festivo de mezclar vino, música, o incluso hay veces que en las catas tenemos moristas o tenemos diferentes grupos de música y estamos atrayendo a la gente joven, que es muy importante también, porque la gente joven que ya vaya conociendo el vino y se vaya enganchando, entiéndeme, al vino, pues hace mucho. Sí, sí. Que no sea solo cerveza. No, hombre, vamos a ver, que tenemos que nosotros vivimos del vino, que es nuestra... Es que esa era la gran batalla, que veías a muchos agricultores que iban a los bares y pedían cerveza. Ya se ha acabado, hombre. Y es que eso era incongruente. Pide tu vino, o sea, además es que mira, esa botella es de tu cooperativa, es de tu bodega, déjate la cerveza y... Hombre, no te vas a poder beber la misma cantidad de vino que de cerveza, obviamente, pero con mesura y con conocimiento. ¿No? Y que es bueno para la salud, que también hay que tenerlo en cuenta. Y que hace años teníamos solo el Airén y teníamos el Tempranillo con algo de tintorera, garnacha, pero es que ahora tenemos de todo. ¿Cuántas bodegas hay registradas en Socuellamos? Allí hay 16 bodegas y tenemos la cooperativa también. Entonces, tú imagínate lo que tenemos. O sea, 16 más la cooperativa, más 17. La cooperativa. Sí. Y exponen en Manchavino, ¿no? Ellas exponen en Manchavino, en colaboración con el ayuntamiento, pues ponen sus vinos y entonces todo el mundo pues puede catarlos. Y es un acercamiento al vino de una forma muy económica y luego hay un maridaje que pueden probar, entonces pues y luego con la música y de noche, bueno, se empieza a lo mejor a las 10 de la noche hasta la 1 o las 2, depende, bueno, tenemos diferentes horarios, hay tres noches sobre todo en el patio del vino que son una maravilla. Y acercas a la gente joven, sobre todo, a conocer el vino y a decir, bueno, ya puedo hablar de vino. No tengo que ser un experto, erudito en el tema del vino para saber catarlo, ver pues todas las propiedades y hablar del vino como que no. Que lo que tienes que saber es conocer qué tipo de vino quieres, qué vino te gusta y saberlo pedir. Y que te guste. Ya está. El mejor vino. Pero si no lo pruebas es que no llegas a familiarizarte con él. Porque si tú es pedirte una caña y ya está, pues no. El mundo del vino es apasionante.
cuando empiezas a conocer un poco los varietales, las particularidades, el análisis olfativo, el gusto, pues engancha. El vino engancha. Y yo en casa consumimos mucho vino y cuando vienen amigos les hago catas y muchas veces se creen que un vinazo de 30 euros la botella y luego es uno de ahí. Sí, haces de esas catas a ciegas y luego a lo mejor es un vino que es muy económico, que es la pena también, que bueno, vamos a intentar valorar lo nuestro y darle el precio que tiene que ser. ¿Qué variedad es la favorita? ¿Cuál? ¿Para mí? Sí. Pues no te voy a pedir marca porque te pongo el compromiso. Airen. Pero... Blanco Airen. Ya está. Afrutado, frío, sí. Recién embotellado. Sí. El Blanco Airen, no te digo marcas porque me gustan todos. Te lo digo claramente, es que me gustan todos. No te pongo en un compromiso. Yo te digo la marca y el tipo de vino, la variedad, el Airen, el blanco. Más que el tinto. El tinto me gusta también, pero ahí soy más especial. No tanto igual que el blanco, que me puedo beber cualquiera de los blancos que tenemos en Socuellamos, porque yo consumo blanco de mi pueblo, de las bodegas nuestras, de mi cooperativa. El tinto soy como más elitista en ese sentido, pero me gusta mucho más el blanco. Es que ya tenemos Airen, tenemos Verdejo, tenemos Chardonnay, tenemos Sauvignon Blanc. Exacto. Algo de Macabeo creo que también tenemos en Laguna. O sea que tenemos hay muchas variedades de blanco, pero yo me quedo con el Airen. ¿No? Soy así. Es que es la base. Sí, me gusta mucho y además soy productora también. Tengo una pequeña plantación, una pequeña explotación. Tengo tanto vino blanco como tinto Cencibel. Y el blanco lo tengo el Airen. Es muy pequeña, me viene de familia. ¿La mantienes? La mantengo. En mi casa hemos vivido la viña desde pequeños y hemos sido siempre en mi casa de mis abuelos, de mi madre, toda la familia de mi madre vienen de la viña y bueno, en mi casa la hemos mantenido y ahora tenemos muy poquito, lo sigo manteniendo junto con mis sobrinos, es una pequeña explotación familiar que es más simbólica que otra cosa, no es ahora mismo porque es muy pequeña. Yo me acuerdo de tu padre que me llevaba al Alcázar cuando estudiaba y luego cuando yo trabajé en campañas en la cooperativa, en los descargaderos, venía los fines de semana. Sí, él era de fines de semana. Porque creo que era un tractor azul. Sí, ¿puede ser? Un Ebro. Y luego ya, después ya tuvo el rojo, el Ebro, en aquel momento era el Ebro, que todavía lo conservo. O sea que ya es algo histórico. En el mundo de la maquinaria agrícola, ese tractor es histórico. Yo estoy por ponerlo en alguna rotonda. Hemos hablado. Eso ya no sirve para... Bueno, tú te vas a las zonas mineras, aquí cerca de Puerto Llano, o donde yo voy mucho a Murcia y a Cabo de Palos por la zona de la Unión. Sí. Hay mucha minería y te encuentras arquitectura industrial en todas las rotondas. O sea, castilletes o algo vagonetas, típico. Lo que sea. Qué mejor que un tractor Ebro. Que ya es histórico, que ya no funciona, ya no están permitidos que funcionen y no están mal. Ahora hacen coches. Es verdad, por eso te digo. Bueno, está claro que Socuellamos es un punto turístico, por lo que nos has contado. O sea, Socuellamos es algo puntero en la comarca que apuesta por las raíces del vino y de la viña. Sí. Y empresarialmente, ¿cómo está Socuellamos? ¿Qué desarrollo empresarial has percibido o has visto en estos 3 años y algo de legislatura? Sí, bueno, pues el desarrollo empresarial que existe ahora mismo en Socuellamos es todo también, como está ligado un poquito al mundo, al vino, es el mundo agroalimentario, evidentemente. Y bueno, hay empresas punteras en Socuellamos que están dando un trabajo enorme. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es con esas empresas, pues darles las facilidades que necesitan en cuanto a su expansión y bueno, pues intentamos por todos los medios de facilitarles todo, de limar burocracia, estamos desarrollando su actividad y ellos están ampliando y están creciendo. Entonces, en ese sentido, en Socuellamos sobre todo gira alrededor de la empresa agroalimentaria. Es la potencia importante empresarial que existe ahora mismo. Proyectos, hay muchos.
Hay muchos y creo que van a venir todo, como comentábamos, con relación a las subestaciones que están proyectadas y que posiblemente la subestación eléctrica que están lindando con Villarrobledo, con el término de Villarrobledo, y que estamos lindando con ellos y se van a poner, y eso está llamando mucho la atención. Estamos recibiendo en el ayuntamiento van muchas empresas a presentar sus proyectos, nos llevan sus dosieres y normalmente pues sobre todo tema de paneles fotovoltaicos, el mundo de la energía, las renovables, está a la orden del día, el hidrógeno también, y bueno, pues también el tema de los microchips tan importantes, las baterías y sobre todo la empresa, un proyecto importante que lo conocéis por prensa, que desde el momento que llegamos se está desarrollando, que se está planteando, es desde Taiwán, el poner en una empresa de ensamblaje de placas solares en Socuellamos. Eso sería una revolución. Sí, eso es un macroproyecto, ¿no? Eso es un macroproyecto, eso no es una empresa o una industria al uso, como conocemos. Eso es otra cosa. Eso implicaría una revolución a nivel de comunidad autónoma, incluso yo diría nacional. De hecho, hemos estado acompañando a la empresa mediadora o interlocutora junto con la empresa de Taiwán que está viniendo, que está gestionándolo todo. Le hemos acompañado desde el ayuntamiento a diferentes instancias e instituciones, tanto junta de comunidades como a universidades, como incluso al ministerio, para pues hablar con ellos y tratar cómo se llevaría este proyecto, porque este proyecto es algo más que comarcal. Esto posiblemente sería a nivel, si esto se lleva a cabo en Socuellamos, tendría efectos incluso europeos. Es una maravilla. Sí, porque hombre, es una maravilla. Conforme está el panorama internacional, Europa busca su independencia energética de componentes de todo tipo para poder subsistir, ¿no? Porque ha visto que es una debilidad grande la que tenemos de la dependencia de China y de otros países. Entonces, efectivamente. Los costes sean mayores, hay que producir aquí, sí o sí. Se trata de eso. Sí. Se trata de eso. Se trata de que Taiwán pueda posicionarse en otra zona diferente a China, de Asia. O sea, salir de Asia y venirse a Europa. Y un sitio que les ha llamado mucho la atención es nuestro término, que estamos en el centro de España. Muy comunicados, muy bien comunicados. Les ha encantado, les encantó. Ellos ya tienen estudios hechos de todo el tema de la comunicación, la red ferroviaria, incluso el tema del puerto, incluso estuvieron hablando de entrar la mercancía, se ha llegado a hablar, yo puedo dar detalles de lo que se ha llegado a hablar porque es casi público, de entrar la mercancía por Valencia, por el puerto de Valencia y comunicar con nosotros. Bueno, es que es un proyecto que sería una auténtica revolucionaria. Bueno, Socuellamos, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, por supuesto España y... Ojalá y se materialice. Sí. Son proyectos muy, muy ambiciosos, pero en mayúscula. No es hablar de un proyecto ambicioso como tal, eso es otra cosa. Porque además en principio era solamente un proyecto y luego realmente se ha planteado 3 y llevarlos uno detrás de otro. Eso es que lleva muchas fases, lleva unas fases de estudio, de elaborar un proyecto y luego de buscar inversores. Exacto. Entonces... Están en esa línea. Esos macroproyectos son así. Están en esa línea. Hablamos de muchos millones de euros. Sí, nos gustaría que eso fuera una realidad, se nos ha planteado varias ocasiones y hemos tenido reuniones varias en el Ayuntamiento de Socuellamos y bueno, siempre han venido un grupo de taiwaneses y los hemos recibido perfectamente. Y de la mano, ya te digo, de una empresa, de una bodega de Socuellamos, que agradezco enormemente pues la confianza y el hecho de esa interlocución que nos han prestado y ha sido una maravilla y desde luego si eso es una realidad, eso va a ser una revolución. Ojalá que eso llegue. Ojalá. Bueno, ese es el macro. ¿Y el micro? Para el pequeño emprendedor, ¿qué tenemos? El pequeño emprendedor, vamos a ver, el pequeño emprendedor estamos intentando desarrollar... Sobre todo para oficios que tanta falta hace. Bueno, te digo que Socuellamos está viendo movimiento en el comercio. Quiero decir, la semana pasada estuvimos inaugurando una colchonería, por ejemplo, y en breve vamos a inaugurar una pastelería
y hace nada han abierto en el centro un negocio, bueno, pues una tienda de 24 horas. Quiero decir que Socuellamos se está moviendo en el tema del comercio. Hay movimiento y además la noche en vela. En la noche de velas va a ser el comercio junto con la Asociación de Empresarios de Socuellamos, se va a celebrar este viernes. Este viernes por la noche vamos a tener la posibilidad de poder visitar todos los comercios de Socuellamos. Se va a abrir el horario, se va a ampliar para que la gente pueda salir por la noche y se va a poner luces y demás para que, bueno, lo típico, llevamos celebrándolo ya varias noches. Y a nivel de desarrollo de polígono industrial, que a lo mejor esa es tu pregunta, pues estamos intentando desarrollar los polígonos. Falta suelo, ¿no? Falta suelo. Hemos terminado de vender las últimas parcelas hace nada y ahora mismo no tenemos suelo industrial. Esa es la realidad. Tenemos suelo industrial, pero hay que desarrollarlo. Alberto le sobra, que ha venido. Lo sé, que a Alberto le sobra. Alberto Enterobullo le sobra suelo. Y bueno, y aquí con el. Y yo tengo empresas, y él tiene suelo, para ver qué podemos hacer. Hay que hacer suelo. Hay que hacer porque está muy cerquita. No, estamos mirando, vamos a hacer un plan estratégico para desarrollar suelo industrial. Se han vendido las últimas parcelas hace nada y ahora mismo nos hace falta suelo industrial. Entonces, sí que tenemos terreno con el uso, pero hace falta desarrollarlo, es decir, urbanizarlo. Y sobre todo es la segunda fase del polígono industrial. Tenemos el I2, que la primera fase es la que acabamos de vender hace nada, la última parcela, y nos toca la segunda fase. Y en eso estamos. Vamos a desarrollar suelo industrial, tenemos muchas ganas, van a venir empresas han venido a visitarnos con ganas de suelo, pero es verdad que ahora mismo no se lo podemos ofrecer. Tenemos otros suelos industriales, otros terrenos en otros sitios y queremos ir desarrollando todos, poco a poco, y dar la posibilidad a las empresas. Es el primer paso para que lleguen más empresas. Sí. Tenemos un terreno que posiblemente en breve, si podemos llegar a una permuta de otro terreno con un particular, pues no sería mucho, pero también está en otra zona, es suelo industrial y ahí podríamos hacer unas naves. Esas naves que sean muy llamativas para las empresas pequeñas. Es que las empresas es el motor, es la economía de las familias, es el empleo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, a formar y a emplear personas. Es verdad. ¿Cómo estamos de población en Socuellamos? Pues ahora mismo estamos creciendo. Creciendo, ¿no? Sí, estamos creciendo. ¿No tenemos problemas de despoblamiento? No. Al contrario. Y también estamos reduciendo paro. Yo he contribuido esta semana. Me da mucho gusto. Sí. Bueno, mi mujer es valenciana y la empadronada, eso veamos ya por fin. Eso es una maravilla, te lo agradezco. Yo no hago nada más que a la familia. Venga, tener niños y veniros aquí, pero si aquí si se vive de cine. El otro día también un señor me lo decía. Se ha jubilado en Madrid, ya allí su familia ya es mayor, el hombre se ha quedado viudo, sus hijos tienen su vida y se ha venido a Socuellamos. Y dice que es que está muy a gusto en Socuellamos y que hay mucha calidad de vida. Eso es verdad. Sobre todo, lo hemos comentado un poco, ¿queda algún fin de semana libre para organizar algo en Socuellamos con la agenda lúdico-festiva que tenemos? Imposible. A mí la gente me dice, pero difícil. En Socuellamos siempre hay algo. De hecho, aquí trabaja una compañera, Alba Heredia, que es de Ciudad Real y está también ahora afincada en Socuellamos. Pero sí es que siempre hay algo. Siempre hay algo. En Socuellamos siempre hay algo. Digo, sí, somos gente que nos gusta trabajar, pero nos gusta pasárnoslo bien también, ¿eh? Y entonces, y mucho movimiento. Entonces hay un tejido asociativo muy grande, y que no solamente son los actos que hace el ayuntamiento, es que muchos de los actos los promueven ellos y nosotros colaboramos y bueno, y es que nos invitan a estar, quieren que estemos y nosotros vamos muy gustosos. Entonces, claro, es que no hay un fin de semana. Es que no hay un fin de semana de poder decir, mira, ya, este fin de semana me lo dedico a mí. Es que no, tienes que estar con tu pueblo, claro, y tienes que participar. Tú para irte un fin de semana... Muy difícil. Difícil, ¿no? ¿Verdad que además no? Que como te involucras en todo, me gusta. Que te veo en todos los saraos siempre... Me gusta. Y digo, bueno, que... Me gusta participar. Qué esfuerzo. Una de las ideas fundamentales que tiene que tener un edil, y en este caso el primer edil, es ser social y que le guste, porque si no, esto es un suplicio. Y la verdad que para mí no está siendo un suplicio en ese sentido. A lo mejor hay otras cosas que no me gustan tanto, pero en concreto estar en los actos, participar, estar con la gente, ver cómo lo hacen, disfrutar con ellos,
me gusta. Entonces, para mí no es ningún problema acompañarles y tener esas actividades lúdicas. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me gusta. Así que... Pues nada, Conchi, yo creo que yo seguiría aquí, estaríamos, pero nos va a dar para 2 o 3 episodios. Que no puede ser. Entonces tenemos que cortar, si no. Pues nada, yo encantada de que me hayáis invitado y muy a gusto. Es que me siento como en mi casa, la verdad, te lo digo. Estoy muy a gusto. Eso es lo mínimo que esperaba, que cuando estés aquí estés cómoda, que te sientas como en casa y lo haces fácil. Y darte enormemente agradecido que hayas venido, que sabemos que son malas fechas, que las agendas son como son, y que hayas sacado un hueco para venirte aquí con nosotros, pues estoy muy contento y te doy las gracias personalmente. Y muchas gracias también, y claro, enormemente pues el tener un Socuellamino aquí con ese emprendimiento tan grande, que vas a tener muchos éxitos, eso seguro, y como no, por tu forma de ser, evidentemente el negocio te tiene que ir bien y seguro que se te va a desarrollar y ampliar en el tiempo, así que muy agradecida por haber contado conmigo y que os vaya de lujo. Muchas gracias. Te deseo lo mejor en estos 10 meses que te quedan. Gracias. De legislatura y de trabajo. Que te queda mucho trabajo, ¿vale? Y de trabajo, gracias, muchas gracias. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos y a todas.